las informaciones Julián este y día. Julián. Bueno, Julián y Julián. llovió a cántaros anoche, ayer tarde, sí, y la ciudad un caos. Ya logré en moverme como 6 kilómetros, 1 hora 40 minutos. ¿Cómo? Es que Sufrí llovió una mojado. barbaridad, pero Llovía una mucho, barbaridad. sí. Y Llovió hoy va, mojado, sí, llovió. hoy va a llover también. Y entonces hay que tomar algunas previsiones. Como quedarse en la cama, no hay opciones, ¿verdad? Te odio, te gusta y no salva a nadie. Ya. Pero, Ay, no me lo recuerde, que me debo. pero bueno, en el Congreso hay una situación. Ayer conversábamos con el senador, pero el fondo de todo esto es lo relativo a la ley de extinción de dominio, al aplazamiento de la ley. La ley, la aprobación de la ley daba un tiempo de entrada en vigencia porque hay que crear unas estructuras. Entonces debe entrar hoy 26, 28, pasado mañana, pero la ley aprobada después de como 10 años, los gringos bromando ahí y por aquí algunos recortes, al final se aprueba y da ese año. Lo que pasa es que el año se cumple pasado mañana. El año para crear las estructuras que hagan posible lubricar la ley, montarla, o sea, todos los mecanismos y qué hacer con los bienes incautados. Pero pues llegó el momento, llega el tiempo, unos días antes, mira, pero no, vamos a hacer una ley, vamos a hacer una ley, vamos a hacer una ley Solo él puse a que Jititi. disponga el retraso de la entrada en vigencia de la ley. ¿Usted ha visto el diablo? Eso le dio a Jititi. ¿Ven qué vaina? Qué vaina. ¿Ven qué vaina? Como decía Rames Virgilio. Ese cree que es dueño Gómez de y periódico. Pepín. No ha mandado boulevard de mierda. Entonces, ahora hay una discusión con eso. Uno sabe que hubo 1000 problemas para que esa ley pudiera caminar, pese a que el dueño de la zona, en persona, cada enviado del Departamento de Estado reclamó la aprobación de extinción de dominio, dieron recursos, se celebraron reuniones en Palacio, acuerdos entre funcionarios de segundo y tercer nivel en Palacio con el presidente. Dinero para instituciones como la policía, para el estudio técnico, legisladores que fueron aquí, fueron allá, a lugares donde no debieron ir. Todo eso sucedió y bueno, el Senado duró año y medio, año 8 meses con la ley. La aprobó con quórum precario, la mandaron a la Cámara de Diputados. Pacheco la pasó en 6, 7 días a unanimidad. Bien. Volvió al Senado y la aprobación de Pacheco se hizo entonces a unanimidad. Sí, la cosa impresionante. Los gringos consintieron que estaban físicamente en el Palacio del Congreso. ¿Cómo? ¿Estaban verificando? No, pasaba por las manos de ellos cada anotación que hacían los actores locales. Es un dato. Estaban bregando ahí para que las cosas fueran como ellos entienden que deben ser. En la cuarta planta. Las anotaciones se den como deben hacerse. En la cuarta planta. Entonces, después de todo eso, finalmente se aprueba, el presidente la promulga, entra en vigencia la ley, y la misma ley, como muchas leyes, dicen entrará tal parte de la ley, entra en tal época la ley, se da un plazo de entrada para crear los mecanismos del lugar. Bueno, pues llegó, hoy es miércoles, eso es el viernes, pero ya desde hace semanas se ha estado trabajando una reforma de la ley, un proyecto para que no entre en vigencia. Ahora con el presidente ayer llamó a una extensión de legislatura, una ampliación de la legislatura, era hoy, ¿verdad? El vencimiento de la legislatura hoy, ¿verdad? Bueno, pues ayer el presidente prorroga legislatura y ya termina en agosto y se dice que esto sería conocido y aprobado en esta parte de la legislatura. No sé cuántas otras leyes, recordemos que Pacheco, presidente de los diputados, se quejaba hace semanas de que no se estaba trabajando, de que quedaron leyes importantes. Hay quejas de muchos sectores,
de que vuelve a quedarse, bueno, se quedaría, ya se va a tratar, no digo que se va a aprobar. Aunque Pacheco dijo aquí en este programa, la primera semana de este programa, que tendríamos en septiembre, creo, si mal no recuerdo, que tendríamos Código Penal. ¿Ustedes recuerdan? Que él iba a tratar. Pero no dijo de Que qué él se año. comprometía ¿Qué de año? este año, Julián. De De este año él dijo. Sí, Y la verdad que estaba haciendo esfuerzos, me dicen. no lo ha hecho. Grandes esfuerzos, pero no tenemos Código Penal y hay instrumentos legales ahí importantes que han quedado y él se quejaba y le decía, señores, hay que trabajar, sesiones que se caen y bueno, y digo que en la medida en que nos metemos más en el proceso electoral Ya. será mucho más difícil y hay una prórroga de la legislatura, pero probablemente se conozca la ley de extinción de dominio, pero no se avance tanto. Es una pena. Por eso en los países que la democracia funciona bueno, de manera adecuada o con menos arritmia que aquí, para citar a Bosch, son 3 meses. Usted no puede, son 3 meses, un mes, 2 meses. La actividad usted la va a hacer en ese tiempo, mientras la vida económica, social, en todos los órdenes se desarrolla y el país sigue avanzando. Bueno, en estos 3, vamos, como explíquele a un alemán lo que es eso. Vamos a embrujarnos en estos 3 meses. Nos peleamos, nos decimos 1000 cosas, pero en estos 3 meses o en este mes, y si no se resuelve en esta primera vuelta, bueno, pues entonces tenemos un espacio de discusión un poquito más amplio. Y están definidas las reglas de juego para la lucha electoral. Pero aquí estamos todo el tiempo en campaña y se afecta la vida legislativa como en otros ámbitos. O sea, ahí tenemos un grave problema de leyes que no terminan de aprobarse. Señores, la reforma de la Constitución fue en el 13 años. Y todavía hay No hay mandatos de esa Constitución. Que no sé cómo. No tenemos ley de referendo, no tenemos la ley para el juicio político, no tenemos muchísimas. Son 13 años. Pero señores. prioridad, incluso recuerdo que se hizo un acuerdo de priorización entre el Ejecutivo y Congreso. Mira, vamos a priorizar, estas son. Y un equipo de trabajo. Y nada. Oye, pero qué falta. No le voy a llamar como la llama el Banilejo, pero qué falta de institucionalidad, Pero cuando uno mira criterio estas cosas, institucional. Cristian, uno lo que se pregunta es, este es un país, quizás en Noruega, Dinamarca, pero en este país usted no puede ser ateo. Este es un país necesariamente cristiano, seguidor Claro. de la Virgen de la Altagracia. Gracias al Señor. Porque cuando tú miras el comportamiento de nuestras élites, entonces, ¿y cómo se ha dado cómo hemos logrado, y uno lo aplaude, ¿no? Esta estabilidad política, esta estabilidad macroeconómica. Señora, aquí tuvimos un presidente que lo pusieron los invasores del 65, en junio del 66, y desde entonces nosotros hacemos elecciones. No ha habido golpe de Estado, una crisis del 90, le robó las elecciones Balaguer a Bosch, pero eso, a los 4 años tuvimos aquella crisis que fue para mejor. Entonces, cuando tú miras el comportamiento político y la estabilidad económica de este país, no, es que esto es nosotros, los tigres de Asia, nosotros somos los pumas del Caribe, en el sentido de cómo un país con estas falencias, o sea, un país que se da una constitución y 13 años después no se han completado los mandatos de esa constitución y unos políticos teorizando y hablando lindo. O sea, tú dices, pero ¿qué es lo que nos está pasando? Sector, o sea, sector por ejemplo, unos partidos políticos sin principios y sin finales, sin ideología, ni son de derecha, ni son de izquierda. O sea, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en España. Hay un bloque hacia la izquierda y un bloque a la derecha. Hay más, unos que son demasiado a la derecha, como Vox, otros demasiado a la izquierda, como Sumar o Podemos. Pero hay unos principios y ahora tienen un problema del caray, porque entre mis principios está que no puede haber referéndum para Cataluña, un asunto de principio de unidad. Yo soy un líder conservador y esto no es negociable. Pero nuestros políticos, nuestros partidos no tienen principios ni finales. Ellos son de izquierda, de derecha, de extrema, de arriba, abajo. Pero la cosa,
el asunto es que la cosa funciona. No sé si tiene que ver con el narco, lo exitoso que es el narco aquí, lo beneficioso económicamente a corto plazo del lavado de activos, la prostitución, o sea, todas esas, las remesas, todas esas cosas, ¿no? Que puedan explicarnos. Porque nosotros, uno sale de este país, uno da su viajecito a veces, y usted escucha cómo la gente lo interroga. Porque cuando tú buscas la historia, las cosas que han pasado en El Salvador, el drama de Honduras, sácame a Costa Rica y tú verás que son dramas para no sentarnos a llorar por el caso de Nicaragua, ¿no? O sea, un fantoche, héroe de una revolución que todos apoyamos con mártires, voluntarios de América Latina. El otro día estaba yo mirando un video de Fidel recordando, nosotros pedimos a la juventud cubana que quería apoyar, estamos hablando del año 79. 79. Y dominicano, un saludo para Manegonte. Pidieron 29,000 y se reportaron voluntarios 99,000. O sea, se movilizó y de repente esta caricatura. Entonces, cuando tú ves nuestros vecinos, para no hablar, señores, del drama de América del Sur y el plan Cóndor de Kissinger, que tiñó de sangre con dictaduras ante las cuales lo de Balaguer era un jardín de niños. Sí. Porque los 12 años comparado con Videla y esta satrapía de Stroessner, del carajo, o sea, Stroessner solamente fue superado por Trujillo. Sí. Solamente superado por Trujillo. Coño, pero nosotros, o sea, somos una cosa milagrosa. Pero como tú ves aquí, con una iglesia católica, no los católicos, sino la cúpula, el partido político que es la iglesia católica, actuando con tirando a matar, y unos políticos cobardes. Aquí el PRD es el representante de la socialdemocracia. ¿Tú sabías eso, Julián? No. Sí, Peña. Ajá. Peña era el vicepresidente a nivel mundial. Bueno, pero ahora es Miguel Vargas. Oye, esa vaina. ¿Tú entiendes? Miguel Entonces, de repente, cuando tú vas, cuando tú vas al análisis, cuando tú vas al análisis, pero ustedes son el Partido Socialdemócrata, que el pobre PLD se pasó años en España gestionando, saludos a Temo Montaz, para que el PLD ingresara a la Internacional Socialista. Pero hay una ley que está ahí entre ellos. El partido que representa la socialdemocracia en un país tiene que autorizar que otro país ingrese. Pero cuando tú vas a ver el PRD y ahora el PRM, ahora todos, igual que la Fuerza del Pueblo, para no hablar del PLD, se escudan en lo del progreso. ¿Qué usted es progresista? Pero usted es homofóbico o no. ¿Usted está con las tres causales o no? ¿Usted condena el comportamiento de la Iglesia Católica con los tiranos en nuestra historia o no? ¿Usted condena los asesinatos de los 12 años o no? Bueno, pero mira, lo que pasa es que comprende. Entonces hay entonces lo cierto es que uno dice, pero esto es milagroso, o sea, aquí no se puede ser ateo, porque es una situación realmente que llama la atención, porque señores, cuando nos comparamos, la verdad es que lo hemos logrado, pero al mismo tiempo, los que estamos en este día a día, siguiendo los hechos sociales y políticos en el día a día, entonces, ¿y cómo es? Nos cansamos de hacer leyes para violarlas todos los días. Y los mandatos constitucionales están ahí también para violarlos todos los días. Y no hay forma de que sectores poderosos del país, que representan los poderes fácticos, no violen esas leyes, que no violen esos mandatos constitucionales. Tenemos ahí el ejemplo de la campaña política, el proselitismo. La Junta Central Electoral tiene sus plazos para que se desarrollen campañas electorales. Y los partidos todos hacen sus campañas en el tiempo que les vienen ganas y la Junta Central Electoral se mantiene de brazos cruzados, no acciona, como que no tiene mecanismos para controlar esa situación. Y eso se da permanentemente en todos los demás ámbitos. Hay un prontuario, hay decenas
de sentencias de altas cortes Del Constitucional. Hasta de que la son baja. desacatadas, Bueno, que ayer tú preguntaste inclusive algo, por las Cristian. instituciones oficiales. Pepe Goico, ¿qué fue lo que preguntaste? Inclusive por las instituciones oficiales desacatadas esas sentencias definitivas de altas cortes. Y todo sigue igual. Y esa es la dinámica cotidiana. ¿Cómo le van a una? ¿Qué es lo que tú dices? Preguntaste ayer, le preguntaste al abogado del tema de las decisiones del Constitucional y Pepe Goico, creo que fue lo que te oí preguntar ayer, ¿no verdad? Lo que dice el chico. Hay más de 20 sentencias que ha evacuado el Tribunal Constitucional y que ha interpretado la Constitución, que no se le da cumplimiento. Y eso Y es diario, entonces, eso es el El diario abogado vivir. eres tú, Julián. Danos un poco de luz. No, eso es una aberración. No de este gobierno, del anterior y del anterior. O sea, es que un tribunal constitucional decida algo y un Eso es lo máximo. funcionario público decida que no lo va a cumplir. ¿Y eso Es qué una- penalización tiene? O sea, yo soy el No, no Tribunal tiene- Constitucional. Yo te ordeno a ti tiene. hacer tal cosa. No y hay- tú no lo haces. ¿Qué pasa? No hay garras, no hay consecuencias jurídicas hasta ahora establecidas. Tendrá necesariamente que hacerlo el... Ajá. Eso es lamentable. Acuérdate que el Tribunal Constitucional... Y aún así el No gobierno es- se cree que va a acabar con la delincuencia. Este Bueno. país es una incitación a la delincuencia. Ese Porque tema- cuando esos altares te muestran Para- que aquí las élites, y a veces ni siquiera las élites, Claro. no te cumplen una decisión del Tribunal Constitucional. Y Y, no yo las- que estoy informado, ¿qué tú quieres que yo Las haga? Exactamente. élites del gobierno. Específicamente ese Porque caso. cada quien élites delinque con lo que tiene a institucionales. mano. Cada quien delinque con lo que tiene a mano. Correcto. Si tú tienes un banco, si tú tienes una farmacia, y si yo tengo un cuchillo, bueno. Específicamente el No caso entiendo. Pepe Goico, que el que ha traído. Pepe Goico acaba de someter a su parnaso, para decirlo de manera poética. No, por favor. Ha sometido al presidente de la República, Manicera al lo anunció aquí en el consultor programa. jurídico del Poder Ejecutivo. Pero no y es al- y definitiva a la los- sentencia. al- Julián. ¿eh? No es Sí, definitiva. sí, es definitivo. O sea, claro. si Pepe tiene, a ti, Pepe Goico, te puede caer bien, mal, malísimo, claro. ser tu hermano. No, pero vamos a los hechos. Él tiene una jodida sentencia definitiva, sí, o no. Sí, 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 lo sí, vio. sí. Entonces, si tiene una sentencia definitiva, ¿por qué hay que llevar a Pepe a tener que someter a nadie? No. Porque si es Claro, sentencia claro, definitiva. claro, y entonces, claro, explícame, ¿no? Que yo- Claro, medio bruto hay hoy. que, si es cierto que la sentencia lo incorpora de nuevo a la Fuerza Armada, Ok. no le quita el poder al presidente de sencillamente al final mandarlo a pensión. Significa que eso es un decreto que diga se incorpora y otro decreto que diga se manda a pensión. Yo no sé cuál es Que la hay lucha de casos, eso. que hay casos en la el República. problema es que de eso. empieza. Hay un tema de deuda con los salarios, que como tiene que pagarle los De salarios. indemnización. Lo que pasa, mira, que comenzó con el primer caso. No recuerdo el primero de este Tribunal Constitucional, pero fueron casos de un policía, Sí, de sí. un empleado por aquí. Sí. Entonces eso no se le dio en por, mucha vaina, que van a reintegrar en policía. Entonces siguió y mira por dónde andamos. No, la decisión Entonces, constitucional debe ser palabra de Dios. Recuerdo un momento en que, Si no, nos jodimos. recuerdo un momento, Rodando. No sé, partido. recuerdo un momento, ¿Eh? recuerdo un momento Partido. en que el Tribunal Constitucional creó una unidad de seguimiento. Una unidad de seguimiento por esas violaciones. Pero no podía hacer más de ahí. No es que me guste ese señor, ¿eh? Ese señor es un elefante dentro de una tienda de cristal. ¿Quién? Pero, Pepe Goico. Vladimir. Pero lo respeto la decisión. El momento es ahora. Diariamente te ofrecemos lo que ocurre en suelo nacional en